Damos inicio a nuestra primera mesa de análisis denominada Diagnóstico y propuestas en materia de defensa y garantía de los derechos de las mujeres. En esta mesa contaremos con la presencia de Denise Dresser, académica y escritora, Olimpia Coral Melo Cruz, activista, y María Elena Ríos Ortiz, activista. Como moderadora de esta mesa tenemos a Jimena Céspedes, presidenta del Comité de Difusión de Coparmex, a quien cedo el uso de la voz. Les pido silencio a todos, gracias, buenos días. Doy gracias a Coparmex, al presidente José Medina Mora, a Jorge Peñuri y a todos los organizadores del foro por permitirme estar acá con ustedes. Quiero además agradecer infinitamente a estas tres mujeres que están sentadas aquí al lado mío y que son maravillosas, aguerridas, activistas, y que es poco lo que se puede decir y que las van a conocer ahorita en este panel, precisamente para que poco a poco puedan ir viendo lo que ya se han hecho. Cuando me invitaron a moderar este panel, no solo me asusté por la gran responsabilidad de representar a Coparmex, de hablar en un foro tan relevante, por ser apenas un aprendiz en estos temas, al lado de mujeres que han recorrido cientos de millas, pero sobre todo para estar a la altura de Ana María. Para aquellos que no conozcan su historia, era una joven maravillosa en toda la extensión de la palabra. Estudiaba medicina, tenía 18 años y tenía una vida por delante. Fue víctima de feminicidio, como políticamente tengo que decirlo, presuntamente por su exnovio, en mi casa el pasado 12 de septiembre. Aunado al dolor que puede sentir una madre, empezó este viacrucis llamado justicia, que es amargo, largo, pesado y muy costoso. Y por otro lado, tener que seguir viviendo con todo lo que una muerte así conlleva. Sin embargo, desde el primer día en su funeral alguien me dijo que no tenía que buscar el por qué, sino tenía que buscar el para qué. Y es lo que me levanta todos los días. Ahora bien, el pasado 8 de marzo, que todos saben es el día que es donde están todas las marchas, amigas y conocidas comenzaron a preguntarme dónde saldría mi contingente. Yo casi me desmayo, más allá de los temas de empresaria que siempre he hecho, de temas de inclusión, de igualdad laboral, nunca había hecho nada así, pero entendí, y seguramente a estas tres mujeres les pasó lo mismo, que hay activistas que nacen y a otras a las que nos obliga el mundo y la realidad a hacerlo. Este foro no se trata de Ana María, no se trata de Olimpia, de Malena o de Denise, se trata de todos nosotros. Hace más de 3 años, en algún foro similar y con muchos de ustedes hemos hablado del tema de la inseguridad. Ustedes saben que yo vengo de Colombia, un lugar en donde la inseguridad y la violencia eran el pan del día a día. Sin embargo, más allá de la violencia generalizada, nunca se me ocurrió, y se los digo personalmente, que tuviéramos que vivir una tan particular, la violencia hacia las mujeres. De acuerdo con los datos para 2021, al menos el 70.1% de todas las mujeres hemos sido víctimas y han experimentado a lo largo de su vida una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o de discriminación. Y como lo mencionaron en el foro, en los paneles anteriores, entre 10 y 11 mujeres son víctimas de feminicidio al día, mi hija incluida. Pero más allá de los datos duros, quiero, si les parece bien, que hablemos en 3 rondas diferentes. La primera en un tema de diagnóstico, ¿cuáles son las causas? La siguiente en un tema de acción, ¿qué tendríamos que hacer? Pero la tercera que se me hace más relevante es, ¿qué tendríamos que hacer cada uno de nosotros en nuestro día a día para que esto no pase? En un México ideal en donde no habría violencia para las mujeres. Por cuestión de tiempo, Denise va a hablar primero, ella va a dar su ponencia, después va a salir porque tiene un vuelo y tiene que salir corriendo al aeropuerto, y ustedes saben que el tráfico de la ciudad pues, no es muy agradable, y de ahí me voy a sentar yo con Malena y con Olimpia a hablar de estos 3 temas en particular para poder tener unas conclusiones al final. Buenos días, un gran placer estar aquí y sobre todo con 2
grandes mujeres mexicanas, símbolo de lucha, y que han ocupado espacios de reclamo que deberían educarnos a todos sobre la violencia cotidiana que padecen las mujeres de este país. Un tributo a ambas. Y un aplauso, por favor. Sí, estamos enojadas. Sí, echamos diamantina. Sí, rompemos puertas y hacemos pintas y marchamos cada 8 de marzo, porque todos los días alguien mata a una mujer, alguien viola a una mujer, alguien acosa a una mujer, alguien discrimina a una mujer. Marchamos y gritamos y denunciamos para que todos los gobiernos, todos los partidos, entiendan que tenemos derecho constitucional a manifestar nuestro descontento con un país que con demasiada frecuencia trata a la mitad de su población a puntapiés. Nuestro enojo nace de la desesperación, del control de nuestra narrativa por los hombres o la política o el poder o los que no entienden que no entienden. Nuestra rabia deviene de la desesperanza ante quienes ignoran lo que nos sucede, Señor, por favor, lo que nos sucede en las casas y en las calles y en las patrullas y en las pantallas y en el metro y en los medios y en sitios donde hablamos y los hombres no nos prestan atención. Ser mujer en México es vivir en peligro permanente. Y ante eso, señores, no nos pidan decoro, no nos exijan portarnos bien. Ante eso, ojalá reaccionen. Porque ahí están los números, las estadísticas y las historias. 270 feminicidios cada mes. 76% de mujeres que padecen violencia en el noviazgo. Cada año se embarazan más de 11,000 niñas entre 10 y 14 años por abuso o violencia sexual. 33% de las mujeres denuncian violación cuando son detenidas por la Marina, la Policía Municipal o la Policía Estatal. 72% de las mujeres en el estudio Sobrevivir a la Muerte de Amnistía Internacional fueron manoseadas durante su detención, especialmente en el pecho y los genitales. 91% de ellas fueron amenazadas por fuerzas policiales o militares. Ese destino que, como escribe mi amiga y colega Anadelia Murillo, parece inevitable cuando naces mexicana y tu acta de nacimiento registra sexo femenino como prefacio a una vida llena de violencias. Las mujeres pintarrajeamos monumentos porque han sido demasiados años de ceguera y sordera por parte de policías, ministerios públicos, procuradores, jueces y presidentes. El Estado mismo que revictimiza a las víctimas o a sus familiares o a quienes las denuncian. Nos violentan y no pasa nada. Rara vez se investiga a alguien, rara vez se juzga a alguien, rara vez se sanciona a alguien. Solo se acumulan las cifras, se recopilan los datos, se amontonan los expedientes. Y la descalificación social se entremezcla con la indiferencia institucional para crear una realidad que es cada día peor. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o sea, son los datos del propio gobierno, no otros datos, en 2022, hubo 2,833 mujeres asesinadas en México, destazadas, calcinadas, violadas, desaparecidas, despojadas, denigradas, olvidadas, abandonadas en canales, en ríos, en cunetas y en carreteras. Solo 726 casos
el 26%, han sido catalogados como feminicidios, ya que el resto son considerados homicidios dolosos. Y aún así, en los últimos 4 años, el feminicidio ha aumentado en 111%. ¿Por qué toleramos esto? ¿Por qué el Estado es parte del problema y no parte de la solución? ¿Por qué no nos dan más garantías? Las autoridades insisten en negar las cifras, negar las historias. Les recomiendo que salgan de aquí y vayan a comprar Mexicanas en pie de lucha. El libro Reportajes sobre el Estado machista y las violencias, escrito por algunas de las periodistas más rigurosas de este país. Porque al final del día, si una política pública no está en el presupuesto, es demagogia. Y en los últimos 3 sexenios, los hombres del poder han hecho mucha demagogia, alabando a las mujeres en el discurso, organizando foros, celebrando el 10 de mayo, pero desprotegiendo a las mujeres en la realidad presupuestal. Y en este sexenio esperábamos tiros de precisión que nos ayudaran, pero hemos padecido una bola de demolición. Otra vez no hemos sido prioridad y lo reflejan los recortes del presupuesto. La cancelación de los programas de género, la cancelación de las estancias infantiles. En 2019 había 129 programas dirigidos exclusivamente a mujeres. En 2021 solo quedaban 39 con fondos reducidos. De los más de 6 billones de pesos del presupuesto de egresos, por ejemplo, del 2020, el gobierno más feminista de la historia solo destinó 2% al anexo 13, la partida presupuestal que debe ser utilizada para disminuir las brechas de género. El Instituto Nacional de las Mujeres, que tiene como razón de ser la rectoría de la política pública de género, sufrió un recorte de 35%. ¿Y qué decir de la protección política a Félix Salgado Macedonio, la protección política a Salmerón? ¿Y qué decir del famoso Sistema Nacional de Cuidados, presumido por los políticos de Morena, que años después de su aprobación no tiene un peso para operar? No es suficiente manifestarse contra la violencia cuando recortan el presupuesto en 73% para investigar delitos contra las mujeres. Y a cambio entregan 1,600 pesos bimestrales, como si ese fuera el gran apoyo del gobierno. Oro por espejitos. Apoyos institucionales sustituidos por repartos clientelares, la privatización de lo que era un servicio público, porque ahora las mujeres tienen que pagar para que alguien cuide a sus hijos si tienen que trabajar y no hay una estancia a donde llevarlos. Yo llevo años marchando cada 8 de marzo vestida de morado y con una pañoleta verde al cuello. Marcho con mis alumnas, con mis amigas, con mis colegas, con miles de mujeres. Caminamos orgullosas, caminamos desafiantes, caminamos con el puño en alto, para que ojalá algún día nuestra voz realmente sea escuchada. Porque no somos las feministas que nos mueve una mano negra o un partido de derecha o porque estamos saboteando a la 4T, estamos en las calles por las cifras y las realidades que les acabo de compartir. ¿Y qué esperamos de la próxima presidenta de México? Que sea una mujer parada con otras mujeres, que entienda el imperativo de luchar por un México capaz de corregir las injusticias estructurales padecidas por las hijas de tantas, quizá no las hijas de ustedes, pero sí las hijas de la mayor parte de la población ahí afuera. ¿Qué esperamos de la próxima presidenta de México?
un lugar donde las niñas y las mujeres sean valoradas, respetadas y creídas por nuestras instituciones políticas, legales y médicas. De Claudia Sheinbaum esperamos el reconocimiento de cómo las mujeres inconformes, insistentes y furiosas han moldeado la historia de este país. De ella esperamos empatía, no estigmatización. De ella esperamos respuestas, no rencor, no la filtración de las víctimas, de los nombres de las víctimas de violaciones denunciadas, no los mismos sesgos masculinos y machistas que revictimizan a quienes se atreven a denunciar. Por lo que hemos visto, Claudia Sheinbaum ya olvidó los tiempos en los que estaba del otro lado, con la banda, con la marcha, desobedeciendo y retando. Ya archivó esos momentos en los que la marabunta femenina, que ha llevado a reformas como la despenalización del aborto, han cambiado a este país. Ahí estuvimos antes con ella, con una rabia que la izquierda consideraba legítima y transformadora, pero ahora desestima como ilegítima y desestabilizadora, y Sheinbaum nos llama provocadoras. ¿Qué espero de Xóchitl Gálvez? Que los conservadores parados detrás de ella comprendan que cuando una mujer controla su fertilidad, controla su futuro. ¿Qué esperamos? Que los policías y los ministerios públicos y los jueces y los periodistas y los esposos y los padres aprendan a mirar al mundo a través de una perspectiva de género. Para que los hombres que no entienden eso comiencen a ver los apuntalamientos culturales de la misoginia y el machismo. Para que los gritos femeninos en las calles no sean señal de histeria, sino otra forma de hacer historia, porque es imaginable otra forma de educar y de pensar y de actuar. Rosario Castellanos lo escribió. Debe haber otro modo de ser libre y humano, otro modo de ser. Ahí, en ese lugar, ojalá nos encontremos ese día y todos los días por venir, acompañándonos todos y todas y todes, y en espera de la presencia de la primera mujer presidenta del país, marchando y parando y actuando para ocupar el lugar que como mujeres mexicanas nos corresponde, el lugar de ser humano. Muchas gracias. Ya, ahí ya me oyen, perfecto. Pues Denise, muchas gracias. Digamos que es la voz, me incluyo, de las madres de víctimas de feminicidio y te agradecemos las palabras. La idea es que hagamos 3 rondas, como les mencionaba al comienzo. La primera, una ronda de diagnóstico, más conocedoras que estas mujeres, muy difícil, o sea, es un honor para mí estar acá. El segundo, ya el tema de la acción como tal, tanto en temas políticos, legislativos y de acción. Y la tercera, como les decía, era qué tendríamos que hacer todos nosotros, o sea, con qué nos quedaríamos después de esta plática. Entonces, Olimpia, te cedo la palabra, si nos puedes contar cuál es el diagnóstico para ti en este tema. Buenos días a todas, a todos, a todas las personas. Muchas gracias por la oportunidad en Coparmex. Para mí es muy importante compartir esta mesa con grandes mujeres sobrevivientes y además resistencia incansable por lo que no pudimos hablar y por lo que no pudimos decir y por lo que no pudimos en su momento expresar debido a las series de circunstancias en las que nos encontrábamos y debido además de algo que comúnmente padecemos las mujeres, que es una violencia que se en sí misma, que se
que se arraiga, pero que sobre todo se perpetúa y se agrava más para nosotras. Yo, para hablar de violencia digital, antes quisiera quitar estos argot social que de repente se dan. Es que la violencia nos pasa a todos y a todas. Es que hombres y mujeres podemos ser víctimas de violencia, eso es verdad. Pero no se ensaña de la misma manera con mujeres y con hombres, no se perpetúa de las mismas formas, no existen las mismas condiciones. Y para muestra, antes de hablar de un diagnóstico de la violencia digital, quisiera hablar de la violencia en sí, de la violencia machista, de la violencia patriarcal, de la violencia feminicida, de la violencia que se ensaña en nuestras vulvas, en nuestros úteros, en nuestros cuerpos de mujeres, porque no es igual la misma violencia. Para llegar a esta charla, para llegar a esta mesa, los hombres que están aquí sentados se levantaron en las mañanas, se pusieron sus camisas, sus cinturones, sus ropas, sus sacos, sus corbatas, y no se cuestionaron si ese pantalón se les veía muy pegado a los testículos o no para provocar mujeres y ser acosados. No se cuestionaron la ruta que iban a tomar con tal de no ser violados. Tal vez se cuestionaron la ruta que no iban a tomar con tal de no ser asaltados o con tal de no vivir inseguridad en un país inseguro como nuestro país y en un país inseguro y en una América Latina insegura como en la que vivimos. Pero a diferencia de las mujeres, además de todo eso y además de todas esas rutas, también nos levantamos en las mañanas pensando qué ropa nos vamos a poner o no, con tal de eliminar la narrativa de que nosotras provocamos. En los delitos, en materia de delitos, en las teorías penales de los delitos, en las constituciones, en los anteriores códigos de defensa social, hoy códigos penales, existe una categoría de delitos sexuales: abuso sexual, acoso, violación. Pero ¿qué pasa ahora? Violación a la intimidad sexual o delitos contra la intimidad sexual, mejor conocidos como la Ley Olimpia. Pero ¿qué pasa cuando somos las víctimas mujeres? Abusaron de ti, algo estabas haciendo para caminar en esa calle. Te acosaron, mira cómo ibas vestida para que entonces te pasara esto. Me violaron, acabaste borracha, drogada en esa fiesta. Difundieron de mí material íntimo sin mi consentimiento, algo estabas haciendo para que se burlaran de ti, para que compartes. Es que me atacaron con ácido, pues es que seguramente algo tuviste que ver para provocar a ese hombre. Se dan cuenta que aunque los delitos por constitución se miren con derechos de igualdad, en la forma política y social de manifestarlos cuando somos las víctimas mujeres, siempre existe una suposición narrativa de responsabilizarnos a nosotras por esos delitos que estamos viviendo. Y ante este escenario, en México, en América Latina, existen al menos 2 millones de mercados de explotación sexual digital, en donde se comparten, se distribuyen, se compilan materiales de información privada, específicamente fotografías, imágenes sexuales de las mujeres sin su consentimiento. Si ahorita el presidente Coparmex nos diera la oportunidad de mandar a traer los celulares de las personas que están aquí sentadas, seguramente muchos de los que están aquí en este momento tienen fotografías y videos de mujeres desnudas que no conocen, que se mandaron en sus grupos de la carnita asada, en sus grupos del fútbol, en sus grupos del club, en sus grupos del trabajo. Mujeres que nos sentimos violadas cada vez que difunden, cada vez que comparten estos contenidos. Y lo peor es que como es una violencia que no tenía una definición y que no tiene una agravante para manifestar la física, se cree que por ser virtual no es real. Por eso dimos una definición de violencia digital, que además consideró la ONU como un hito para la América Latina. Por eso dimos hoy un delito que se castiga hasta con 9 años de cárcel: la difusión y producción de contenido, incluida la inteligencia artificial, sin el consentimiento de las personas, íntimo sexual. Esto no significa que creamos que el sistema carcelario y penitenciario funciona. Esto no significa que el aval del punitivismo sea un sinónimo de justicia a las mujeres. Esto no significa que hacer leyes y reivindicar nuestros nombres, poniéndole nuestros nombres a las leyes, significa un acto de justicia. Esto significa que manejamos las mismas dinámicas, y si habláramos en las dinámicas patriarcales,
entendiendo que desde lo que no se nombra no existe. Antes de la ley Olimpia se hablaba de la violencia sexual digital y se le llamaba al anglicismo estadounidense the revenge porn o porno venganza. ¿Cuál porno? El porno que sexualiza, el porno que cosifica, el porno en el que casi la mayoría de las que estamos aquí vimos nuestras imágenes en los periódicos, en las revistas, de imágenes semidesnudas. Ustedes, caballeros, no tuvieron que caminar de niños en las calles viendo a otros iguales a ustedes semidesnudos para ser un elemento masturbatorio de otra mujer. Nosotras sí, hemos tenido que crecer con la hipersexualización de nuestros cuerpos y ahora con el doble discurso revictimizador patriarcal que eso nos empodera a beneficio de un estatus, otra vez, de un código de elemento masturbatorio masculino sobre el territorio de conquista de nuestro cuerpo femenino. Son en este momento, al menos en el informe de violencia digital que presentamos en Defensoras Digitales, las motivaciones, las intenciones, los comportamientos, los medios comisivos y las tácticas de nuestros agresores. 81.6% de nosotras conocemos a nuestras víctimas y 18.6% no. Además, nuestros agresores son 51.9% de ellos tienen entre 18 y 30 años, lo que significa que a pesar de que existiera la ley Olimpia y a pesar de que existiera un delito, si no conocemos a nuestros agresores, tendríamos que depender de Facebook, de Twitter, de Instagram, del imperio digital, del algoritmo patriarcal para dar la información de las pruebas para los nexos causales del delito, algo que el convenio de Budapest no está alcanzando y algo que aún así se aprobara en toda la América Latina, tendríamos que depender precisamente de que estas empresas privadas dieran la información. Aquí la denuncia no solo es para un gobierno corrupto como el que tenemos. Aquí la denuncia no solamente es para la falta de administración de justicia y además recientemente saliendo de un atentado en el municipio de Huehuetla junto con 2 de mis compañeras donde intentaron bajarnos de esa camioneta y que si no hubiésemos tenido esa camioneta como privilegio seguramente nos hubiesen desaparecido tal vez sin caer en esta condición amarillista, pero sí nombrando que si no hubiese sido yo con datos para grabar y hubiese sido una mujer totonaca de la Sierra Nororiental en el estado de Puebla, seguramente la hubieran asesinado, matado, desaparecido y lo peor es que no solamente estaban coludido el gobierno con nuestros agresores, también la narrativa social de que ellas se la buscaron y también la narrativa empresarial de ignorarnos y también la narrativa empresarial de no generar estos acuerdos y estos recursos para mujeres que luchamos desde el territorio. En este sentido, el diagnóstico de violencia digital es inacabado. Todavía no existían datos hasta que se hizo esta reforma. Todavía no existían las formalidades de nombrar la violencia digital como algo real o lo virtual es real hasta que alzamos la voz. ¿Por qué nosotras tendríamos que vivir un acto de violencia para que entonces se reconociera una ley? ¿Por qué nosotras tendríamos que vivir un acto de violencia para ser escuchadas? ¿Por qué tendríamos que haber salido en revistas prestigiosas para tener un micrófono o tener un altavoz, mientras hay decenas y decenas de mujeres que no tienen las mismas circunstancias ni las mismas condiciones de las 4 mujeres que estamos aquí sentadas? Y por eso, en este momento, dedico completamente esta voz, este micrófono y este foro a las mujeres totonacas de Huehuetla que no tienen ecos y que no tienen voz como la que yo estoy teniendo en este momento. Gracias a todas y a todos ustedes. Listo. Malena, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía. Tengan todas, todos y todes ustedes. Muchas gracias por la invitación. De verdad que formar parte de estos espacios es parte de un privilegio que lamentablemente la mayoría de las mujeres no tenemos acceso, que es precisamente darle eco a nuestra voz, ¿no? Y estar acá también representa una responsabilidad social que tenemos todas, todos y todes para con todos. Y pues bueno, yo creo que dentro de este análisis es muy importante hacer conciencia de que efectivamente
México es un país feminicida, pero ¿qué es lo que perpetúa a los feminicidios en este país? No solamente de este sexenio, sino desde hace muchísimo tiempo. Vamos a remontarnos hasta a la época revolucionaria, ¿no? En donde tenemos que asumir también que las personas que estamos presentes, y no muchas están poniendo atención, somos personas que descendemos de violaciones, ¿no? Violaciones a indígenas, y pues acá estamos presentes, ¿no? Para nombrar a un país o a un México feminicida, es muy importante resaltar que tenemos graves problemas sociales, los cuales definen nuestras violencias actuales y por las cuales nos hicimos activistas, ¿no? Porque no pedimos ser activistas. Una de esas situaciones o problema social primero pues es el machismo, el racismo y el clasismo, ¿no? Cuando hablamos de clasismo hablamos también del privilegio blanco, en donde pues es un tema muchas veces incómodo, ¿no? Para la clase privilegiada, la cual está contemplada más o menos entre un 9 y 10% de la población total del Estado mexicano, ¿no? ¿Qué es lo que perpetúa también o deriva precisamente este problema del clasismo? Pues es una falta de perspectiva de género, ¿no? Y es que no es que el privilegio que permite la blanquitud sea malo. Todas las personas tenemos derecho a una casa, a tener mejores condiciones de vida. El problema del privilegio blanco es precisamente que no te deja ver todas las realidades crudas, frías, horribles que vivimos las mujeres, la mayoría de las mujeres en este país, ¿no? Algo que también deriva este problema social o estos tres problemas sociales, pues son estructuras sistémicas y sistemáticas deficientes, como es, por ejemplo, la educación, ¿no? En donde pues el sistema educativo sigue siendo nacionalista, sigue siendo cívico, en donde nos dicen que tenemos que honrar a la bandera, en donde nos dicen que tenemos que celebrar el Día de la Constitución, pero no nos enseñan a darle una lectura correcta a nuestros derechos humanos, que a través de reformas que hacemos más mujeres aquí afuera, tenemos que reiterar, renombrar esos derechos que ya están por default en la Constitución, ¿no? Es una cosa rara, pero es algo que está sucediendo. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, que en la educación, así como nos enseñan a hacer o nos dicen las partes de un ensayo, las partes de un cuento, nos enseñaran las partes de una denuncia. No nos dicen que es un ministerio público. Estos problemas sociales, los vuelvo a mencionar, el machismo, el racismo y el clasismo son problemas que inciden en todas las comunidades vulnerables. Entre ellas estamos las mujeres, las infancias, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes que siguen siendo invisibilizadas y que cuando se visibilizan en las empresas, en la política, o son sinónimo nada más de una inclusión forzada, ¿no? En México, cuando hablo del 10% de la clase privilegiada, es porque alrededor del 73% las personas se consideran mestizas, el 12 o 13% se consideran personas indígenas y el 3% se consideran personas afrodescendientes. Estamos viviendo todavía un borrado de las mujeres, ¿no? Porque los ataques con ácido, que es lo que a mí me pasó en el 2019, de hecho perpetrado por un político, avalado actualmente por más políticos de todos los partidos, lo que a mí me pasó también representa un borrado de mi imagen, un borrado de mi identidad, porque no lograron borrarme de la vida, ¿no? ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos cuando intentamos hablar de estos problemas? Bueno, cuando comenzamos a hacer las reformas, no me va a dejar mentir Olimpia, a la clase política lo que busca es una foto, pero no se interesan en hacer una acción que pueda generar no un cambio inmediato, pero sí un precedente en nosotras, ¿no? Yo me he encontrado recientemente en Colima, en donde me dijeron, es que la ley Malena no pasa porque como no hay casos, no sabemos de mujeres quemadas, pues no es necesaria, ¿no? ¿Cuántas mujeres no hemos denunciado por pena? Porque no tenemos los elementos, porque no sabemos que es un ministerio público, las partes de una denuncia, porque no saben
o no se les posibilitó acceder en poder hablar un mejor castellano aztequizado de lo que nosotros nos identifica como mexicanos. ¿Cuánto presupuesto existe en las fiscalías para traductores? Y ustedes van a una vicefiscalía regional en Oaxaca, que es el estado de la República donde más diversidad en lenguas indígenas hay, no hay traductores. Y así nos dicen denuncia, y así nos dicen levanta la voz con la pena, pero a veces es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, estamos ahorita en una época electoral en donde resulta bastante incómodo que se mencionen o traten de articular o verbalizar futuras políticas públicas para las mujeres que no tienen una base y un sustento adecuado, pero al mismo tiempo están descuidando lo que tienen pendiente reformar con nosotras, ¿no? Cuando hablamos del privilegio blanco, precisamente me refiero a que alrededor de las 48 mujeres que nos conocemos sobrevivientes de un ataque con ácido, sustancias químicas o corrosivas, ¿qué creen? Somos mujeres racializadas, porque no son mujeres blancas. Nunca han agredido a una hija de un gobernador, a una hija de un diputado, a una hija de un empresario. Somos mujeres que no llegamos ni siquiera a la clase media. Claro que nos encontramos desde un espacio de vulnerabilidad en donde se nos imposibilita levantar la voz y que cuando la levantamos empezamos a descubrir que los agresores son protegidos no solamente por las instituciones, sino por personas privadas, muchas veces invisibles ante nuestros ojos, y que al levantar la voz corremos no solamente el riesgo de que nos mate el agresor directo, en mi caso el agresor intelectual y los materiales, sino posiblemente crimen organizado. No lo digo yo, lo dijo la Unidad de Inteligencia Financiera con mi agresor Juan Antonio Vera Carrizal. Políticos, empresarios que no conozco y que cuando las mujeres levantamos la voz podemos ser demasiado incómodas porque estamos vulnerando sus intereses. ¿Por qué hago esta mención? Y me gustaría hacer esta dinámica. Yo creo que me gustaría que levanten la mano los hombres que se den cuenta, o más bien, que quieran vivir la experiencia o la vida de una mujer mexicana. Que levanten su mano. ¿Quién quiere ser o le gustaría experimentar ser una mujer mexicana? 1, 2. ¿Y saben por qué la mayoría no levantó la voz? No levantó la mano, perdón. Porque saben perfectamente, se dan cuenta perfectamente de lo que está pasando. Pero ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo desde las empresas cuando han puesto 1000 pretextos para que no se lleven a cabo las 40 horas a los empleados? Cuando se les niegan sus derechos, cuando están viviendo todo el tiempo acoso, especialmente las mujeres. ¿Qué está haciendo? Y está presente la Marina. ¿Qué está haciendo la Marina con los acosadores de la institución? ¿No? Y yo me acuerdo muy bien de un director de música, de la banda que es de acá de la Ciudad de México, que viola a una compañera flautista. Se le denunció, nos manifestamos, ¿y qué es lo que pasó? No lo corrieron, lo cambiaron de sede. A eso nos tenemos que enfrentar todo el tiempo las compañeras de diferentes luchas. No me quise enfocar específicamente en el ácido porque hay muchas violencias las cuales nos acontecen y que cuando las señalamos nos identifican y nos rebautizan. Porque yo soy María Elena Ríos Ortiz, pero soy conocida como la saxofonista que agredieron con ácido, y volver a reivindicar nuestros nombres cuesta muchísimo trabajo. Y dentro de ese trabajo se sigue vulnerando la vida. Fíjense que qué curioso que una inicia la lucha tratando de volverse a sí misma, de volverse a encontrar, de recuperar un poco de nuestras vidas, pero en el mismo camino nos vamos olvidando de nosotras mismas, comenzando por aceptar la forma en cómo la sociedad nos rebautiza, la saxofonista que agredieron con ácido. Y sí, soy saxofonista, pero eso no tiene que ver con el ácido. Me intentaron matar con ácido, pero a mí me gusta que me diga Malena, porque esa es la forma en cómo me reconocí desde muy pequeña y que quiero que me reconozca la gente, ¿no? Algún día sentenciaremos a mi agresor y a las personas que
lo ayudaron, ¿no? Pero yo quiero que sepan que esa lucha y ese día no solamente va a ser un logro para mí, va a ser un logro para todas y para todos, porque todos los presentes aquí tenemos a una mujer querida que en la familia o en la amistad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que las personas que se encuentran el día de hoy presentes se llevaran esta cuestión a sus hogares y a sus empresas o a sus espacios de trabajo. ¿Qué están haciendo? La mayoría ya me respondió al no alzar la mano. ¿Qué están haciendo en sus espacios? ¿Qué están haciendo por escuchar a las compañeras que están denigrando, que están humillando, que están violando? ¿Qué están haciendo, no? Entonces, yo creo que nos llevamos mucha responsabilidad. Yo creo que estos espacios no van a servir si afuera seguimos accionando y pensando de la misma manera. Una manera muy patriarcal, en donde no nos interesa definitivamente hacer un cambio. Y sí, mucho de ese problema social o los problemas a los que nos enfrentamos sí tienen que ver con políticas, sí tiene que ver con el propio Estado, pero ¿por qué recargarlo todo el tiempo al Estado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestros espacios? Y en este caso, lo digo con todo respeto, desde los espacios blancos que formamos, ¿no? Dense la oportunidad de no solamente poner atención en este foro, sino de escuchar a las personas que les rodean. No permitamos que este privilegio blanco nos niegue ver las realidades crudas, frías, solas que vivimos las mujeres en estado de vulnerabilidad aquí en México. ¿Qué van a hacer cuando lleguen a su oficina y sepan que una compañera está sufriendo acoso o que está siendo violentada de alguna u otra manera? Tenemos que aprender a escuchar, y yo me quiero quedar con esto. En música, muchos escuchamos, o todas las personas sabemos vivir con música desde que nos levantamos, desde que nacemos, cuando nos morimos, nos despiden con música, ¿no? Algo que nos enseñan dentro de la academia es aprender a escuchar. Pero no solamente debemos de aprender a escuchar música, sino debemos aprender a escucharnos entre nosotros mismos. Nos oímos, sí, y nos oyen el 8 de marzo, en estos espacios, el 25 de noviembre o el día naranja de cada mes. Nos oyen porque el grito es fuerte, pero ¿cuándo nos vamos a atrever a escuchar? Muchas gracias. Creo que desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Quiero agradecerle a estas tres mujeres, Olimpia, Malena, Denise, por este espacio. Yo me quedo con una reflexión que era, si mi hija hubiera sabido la ley Olimpia, de pronto no se hubiera dejado amenazar. Si mi hija hubiera sabido que tenía el derecho de denunciar, de pronto lo hubiera hecho. Si mi hija hubiera sabido todo lo que nos acaba de decir Denise, de pronto me hubiera dicho antes. Entonces, lo que los invito ahorita es precisamente a lo que dijeron estas mujeres. Lo único que no podemos hacer es vivir con apatía, porque eso es lo que pasa en la sociedad. Lo que necesitamos es realmente un llamado a la acción. Dice Isabel Allende que la indiferencia es uno de los pecados capitales y tarde o temprano hay que expiarlo. Pero encontré una frase ayer en la noche que me encantó, que dice, si no puedes hacer grandes cosas, haz cosas pequeñas que parezcan grandes. En la mano de todos ustedes y de todas nosotras está el futuro de todas nuestras niñas, jóvenes y mujeres. Les agradecemos de verdad por este foro. A nombre de nuestro presidente nacional, José Medina Mora, y de nuestro presidente Jorge Peñuñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, les otorgamos un reconocimiento por su destacada participación en este evento.
Los invitamos a mirar al frente para la toma de la foto oficial.